Bienvenidos al quinto episodio de las mejores frases para poner en palabras lo que nuestro corazón siente. Si tienen alguna frase con la que los conquistaron o dejaron un hermoso recuerdo, no duden en compartirla en la caja de comentarios. Sin más, vamos al lío. Y en ese momento, juro que fuimos infinitos. Stephen Chbosky. Esta frase de Stephen Chbosky captura un instante mágico donde el tiempo parece detenerse y la experiencia trasciende la realidad cotidiana. En la psicología, estos momentos se llaman experiencias cumbre, según Abraham Maslow. Instantes de plenitud en los que nos sentimos completamente vivos y conectados con el universo. La sensación de infinitud representa la fusión perfecta entre emoción, presente y conciencia. Filosóficamente, nos remite a la idea de eternidad no como duración interminable, sino como un momento tan completo que trasciende el tiempo. En neurociencia, vivir ese tipo de instantes activa intensamente el sistema límbico y libera endorfinas y dopamina, generando recuerdos imborrables. Son esos pequeños segundos que recordamos toda la vida, en los que la felicidad es tan grande que parece ilimitada. La frase es un recordatorio de que la verdadera inmensidad no siempre está en lo grande, sino en un instante compartido. La persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de hacer lo que quiere, te elige a ti en todo momento. Deirdre Winehouse. Esta hermosa frase nos habla de elección consciente y amor verdadero. El compromiso auténtico no nace de la obligación, sino de la libertad. Cuando alguien, pudiendo irse, quedarse o buscar otras opciones, te elige una y otra vez, ahí hay algo real. Desde la psicología del apego, este tipo de elección constante genera seguridad emocional y fortalece la autoestima de ambas partes. La confianza y la estabilidad crecen en la repetición diaria de pequeñas elecciones que demuestran prioridad. Y más allá de teorías, el corazón lo siente. Quien te elige desde la libertad, sin cadenas, te ama desde la esencia. Porque amar es, en gran medida, elegir y volver a elegir. Yo me enamoré de sus demonios. Ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto. Mario Benedetti. Estas palabras reflejan la idea de que, en el amor, muchas veces encontramos belleza en lo imperfecto, en lo más profundo de nuestra psique, incluso en aquello que a otros podría parecerles inaceptable. En psicología, este tipo de relación puede estar relacionado con lo que se llama la atracción por la sombra, un concepto que se refiere a la tendencia de las personas a sentirse atraídas por lo que se oculta en su interior, lo que temen o no comprenden de sí mismos. La vulnerabilidad y el caos de nuestras propias sombras pueden encontrar resonancia en las sombras de otra persona, creando una relación intensa, desafiante, pero profundamente transformadora. Al final, el amor verdadero no se trata solo de aceptación de lo bueno, sino también de abrazar lo oscuro que nos hace humanos. Somos una casualidad llena de intención. Esta frase encierra un juego fascinante entre el azar y la decisión. En la vida, muchas veces creemos que las personas llegan por pura coincidencia, pero desde la psicología evolutiva y social, sabemos que nuestras elecciones están guiadas por patrones inconscientes, afinidades emocionales y necesidades profundas. Así, lo que parece una casualidad es, en realidad, la manifestación de intenciones ocultas y deseos compartidos. La filosofía también nos habla de este equilibrio entre destino y libre albedrío. Aristóteles decía que la fortuna favorece a quienes se preparan. Por otra parte, la neurociencia demuestra que nuestra mente está constantemente buscando conexiones significativas, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. En resumen, encontrarnos con alguien puede parecer un accidente del universo, pero quedarnos, elegirnos cada día, es pura intención, porque detrás de cada casualidad importante en la vida, siempre hay una voluntad que la sostiene. Si sé lo que es el amor, es gracias a ti. Hermann Hesse. Esta frase de Hermann Hesse refleja cómo el amor tiene la capacidad de revelarnos emociones y dimensiones internas que desconocíamos. Muchas veces, hasta que no encontramos a alguien que nos inspire profundamente, no comprendemos la magnitud real de lo que significa amar. Desde la psicología, se sabe que el amor activa zonas cerebrales asociadas con la recompensa, la confianza y la memoria emocional.
creando un vínculo único que reconfigura la manera en que experimentamos la vida. Filosóficamente, Platón hablaba del amor como un camino hacia el conocimiento superior. Gracias a otro, descubrimos lo mejor de nosotros mismos. Además, estudios científicos demuestran que el cerebro aprende a interpretar el amor mediante la experiencia emocional compartida, no solo por definición teórica. Por eso, cuando alguien llega a tu vida y te permite sentirlo plenamente, es como si te entregara el significado más puro de esa palabra, transformando tu percepción para siempre. Lo otro eran simulacros. Tú eres el incendio, Elvira Sastre. Esta poderosa frase de Elvira Sastre nos habla de la diferencia entre lo superficial y lo auténtico, entre lo que apenas roza y lo que consume por completo. En la psicología, esta metáfora del incendio representa las pasiones intensas, aquellas relaciones o personas que no solo tocan, sino que transforman, que arden y arrasan lo que creíamos inamovible. Todo lo anterior, los simulacros, fueron intentos, aprendizajes, preparativos para algo real. En filosofía, Platón ya hablaba del fuego como símbolo del conocimiento profundo y de la verdad, lo que ilumina pero también puede quemar. Desde la neurobiología, esos vínculos que nos incendian activan no solo la dopamina, sino también la oxitocina y la adrenalina, provocando una mezcla de bienestar y vértigo. La frase nos recuerda que lo verdadero no se conforma con tibieza. Lo auténtico sacude, transforma y, como un incendio, deja huellas imborrables. Te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar allí. Natalia Lafourcade. Esta hermosa frase de Natalia Lafourcade habla de un amor que trasciende lo superficial y se arraiga en lo más profundo del ser. Desde una mirada existencial, refleja cómo ciertas personas dejan huellas imborrables en nuestra identidad. No solo nos acompañan en el presente, sino que crecen junto a nosotros, formando parte de lo que somos y seremos. En términos de psicología, esto puede explicarse por la memoria emocional. Las experiencias que más nos marcan quedan grabadas en redes neuronales profundas y afectan la forma en la que interpretamos el mundo, incluso mucho tiempo después. En el ámbito filosófico, la metáfora de la raíz remite a la esencia, a aquello que sostiene y da vida. Aun cuando evolucionamos, hay vínculos que permanecen inalterables, formando parte de nuestras decisiones, emociones y sueños. Así, la frase nos recuerda que hay amores que florecen por dentro y nunca dejan de estar presentes. Mi tierra eres tú, Luis Cernuda. Esta frase de Luis Cernuda es una declaración poética donde la tierra, símbolo de origen, pertenencia y refugio, se transforma en la persona amada. En la psicología afectiva, este tipo de metáfora evidencia cómo el ser amado se convierte en un punto de anclaje emocional, un lugar seguro. La tierra representa estabilidad, protección y hogar, y compararla con alguien es otorgarle ese poder de sostén y arraigo. Desde la filosofía, podemos vincular esta idea al concepto de patria emocional. No es el lugar físico lo que nos da sentido de pertenencia, sino los vínculos que nos sostienen. Además, neurobiológicamente, el apego seguro activa áreas cerebrales vinculadas al bienestar y la confianza, generando sensaciones comparables a estar en casa. Esta frase, en pocas palabras, es la forma más bella de decir, contigo me siento en mi lugar, sin importar dónde estemos. No me importa lo que digan, sé que estoy aquí para quedarme. Bruno Mars. Esta frase de Bruno Mars refleja determinación y confianza en el vínculo afectivo, una convicción que va más allá de las opiniones externas. Desde la psicología, este tipo de afirmación se relaciona con la seguridad emocional y la autonomía afectiva. La persona que la pronuncia ha alcanzado un punto donde lo externo no debilita sus sentimientos ni sus decisiones. En filosofía, podemos relacionarlo con la idea estoica de enfocarse en aquello que depende de uno mismo y soltar lo que no. La frase también habla de compromiso. Quedarse, pese a los juicios, es elegir conscientemente construir algo sólido. En términos neuroemocionales, sostener esa certeza genera dopamina y oxitocina, asociadas a la confianza y el bienestar. En el amor, permanecer con convicción es una de las mayores pruebas de madurez y autenticidad.
En definitiva, es una declaración poderosa. No me dejo influenciar, te elijo, y me quedo. Se puede hacer mucho con el odio, pero aún más con el amor. Shakespeare. Esto nos invita a reflexionar sobre el verdadero motor que impulsa nuestras acciones. El odio puede ser un combustible poderoso, capaz de mover montañas, pero siempre deja destrucción a su paso. En cambio, el amor edifica, une, transforma y construye a largo plazo. Desde la psicología positiva se entiende que el amor es una de las emociones más potentes para generar resiliencia y creatividad. Las conexiones afectivas profundas nos motivan a ser mejores, a superarnos y a pensar en grande. Incluso desde la neurobiología, se ha observado que los circuitos cerebrales activados por el amor promueven cooperación, confianza y bienestar sostenido. Esta frase es un recordatorio de que, aunque la energía del odio puede ser fuerte, la del amor es infinitamente más sabia y fértil. Elige siempre lo que suma, no lo que resta. Y llegamos al final de este 5º episodio, espero que haya sido de su agrado. Gracias por acompañarme, te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.